Bueno, pues Monse es educadora social y coordinadora de actividades y grupos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y ella nos va a explicar paso a paso cómo realizar el testamento vital y todas las opciones que tenemos. Y ahora ya te dejo, Monse, que nos expliques. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes Tú y bueno, pues donas. gracias por invitarnos. Ya les he dicho a Bea y a Irene Ella dona. que por ahora todo es online, pero organizamos una de las patas que tiene DMD es la divulgación y la sensibilización, con lo cual organizar este tipo de actividades presenciales, ¿Vosotros? lo que sea, Donáis. para llegar a fin de cuentas a la ciudadanía, pues está dentro de nuestros objetivos y lo hacemos encantados. Así que nada, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el testamento vital. El testamento vital no es el nombre correcto, pero como hay cerca de 9 formas de decirlo entre todas las comunidades, documento de voluntades anticipadas, documento de tal, pues lo llamamos testamento vital un poco para entendernos de andar por casa y nos entienden en todas partes. Pero en la Comunidad de Madrid se llama documento de instrucciones previas, ¿vale? Por si lo veis, que realmente hace referencia a esto. Yo el taller o la charlita voy a ir siguiendo un guión de un folleto que os voy a poner aquí por si lo queréis descargar o lo queréis pues eso, guardar o ir siguiendo. A ver, copiar. Os lo pongo ahí y también os pongo como información, aunque luego vayamos a ello, es en nuestra página web de derechoamorir.org tenéis un apartado de testamento vital, elegís la comunidad autónoma y ahí igual, pues llegáis a toda la información de cómo realizar el documento y qué documentos se maneja en cada comunidad autónoma. En algunas comunidades autónomas es orientativo, en el de la Comunidad de Madrid, si lo quieres registrar, digamos que es obligatorio usar el que te propone la comunidad, no es orientativo, hay que usar ese. Entonces, bueno, pues empezando un poco por ahí, ¿para qué sirve el testamento vital, ¿no? En principio, ¿y qué es? Obviamente. El testamento vital es un documento que dejamos escrito con anticipación cuando conservamos la lucidez, la capacidad de comunicarnos y dejamos por escrito cómo queremos que sea nuestra asistencia sanitaria al final de la vida, ¿vale? Es decir, qué tratamientos, cuando digo tratamientos me refiero a todo, es decir, desde una medicación, pruebas diagnósticas, cirugías, cualquier intervención médica, cuáles sí queremos y cuáles rechazamos, llegados a cierto punto de inflexión en el proceso de vida, ¿no? en el recorrido. En principio, ¿para qué nos puede servir el testamento vital? Bueno, yo siempre hablo como de un triángulo, ¿no? El triángulo estaría en nosotros, luego estarían nuestro entorno, nuestros familiares y luego estarían los profesionales sanitarios. Entonces, al hacer el testamento vital, además de lo que hablábamos antes de empezar, romper el tabú de la muerte, es decir, intentar hacer un pequeño esfuerzo por decir, bueno, pues somos seres finitos, somos biología, esto va a acabar en algún momento, pues si acaba, pues quiero que acabe bien, ¿no? Es decir, ser autónomos a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿no? Porque a veces lo ejemplifica mucho que, bueno, pues a lo largo de la vida, más o menos, queremos ser dueños de nuestras decisiones, ¿no? Pues desde cómo vestimos, si nos casamos, si tenemos un perro, dónde vivimos, lo que estudiamos, pero parece que llega al final de la vida y dices, ay, eso que el que se quede que me lo elija, ¿no? Entonces, claro, pues por un lado, el que quiera hacerlo es su derecho, pero entendemos que por un lado hacer el testamento vital tomas conciencia de lo que tú quieres y haces ese proceso deliberativo contigo mismo, ¿no? Contigo misma, y luego, por otro lado, descargas de una muy pesada mochila a tu entorno,
para el día que llegado el momento tengan que tomar decisiones, ¿no? Nosotros, otra de las patas que tiene DMD es la atención personalizada. Asesoramos a familias, a pacientes, a bueno, cualquier ciudadano o ciudadana que tenga dudas, preguntas o casos particulares sobre derechos sanitarios al final de la vida. Entonces vienen muchas personas pues diciendo, es que tuve que decidir pues sobre mi abuela, mi tío, mi madre, quien sea, ¿no? Dice, y todavía me pesa si lo que decidí fue lo correcto, si es lo que hubiese querido. Y claro, dejar a la gente con esa carga, pues entendemos que puede ser un acto generoso y de amor el que nos organicemos también nuestras decisiones al final de la vida y no dejemos ese tramo final de la vida en manos de terceros, ¿no? Y luego, por otro lado, estarían también los profesionales sanitarios, ¿no? Que de alguna manera también se enfrentan a situaciones en las que es muy difícil decidir, en el que luego además pueden tener influencias personales por sus principios, su código ético, moral, religioso, lo que sea. Entonces, bueno, pues descargar también de esa incertidumbre o de esa carga a los profesionales sanitarios para decir, ¿y qué hago con este paciente? ¿Y qué es lo que querría? Y le pregunto a la familia y a ver qué se hace. Bueno, pues simplemente abres el documento y ves lo que quiere tu paciente hacer y lo cumples, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso digo que nos sirve también para reflexión y luego para prevención, es decir, volvemos al tabú de la muerte, no se trata de estar todo el día dándole, ay, la muerte, ay, que me voy a morir, no, es simplemente voy a hacer esto, lo dejo hecho y ya está, y otra cosa que hemos hecho, ¿no? Porque es curioso que no nos supone tabú, porque hay mucha gente que tiene el seguro de decesos, ¿no? Como algo normal, o hace el testamento de la herencia, ¿no? Y lo tenemos muy normalizado y eso también tiene que ver con el proceso de morir. Sin embargo, las decisiones antes, que se van a producir antes, que es el proceso antes de fallecer, pues parece que es lo que más nos angustia, ¿no? Porque luego lo demás ya, pues ahí queda. Entonces, bueno, pues esas son un poco las razones por las que entendemos que es necesario hacer el testamento vital o al menos aconsejable. Otra de las cuestiones es cuándo se aplica el testamento vital. El testamento vital siempre se va a aplicar cuando confluyan una serie de situaciones. Una es obviamente que nos encontremos en un estado de enfermedad ya avanzado o en fase incluso terminal. Dos, que hayamos perdido la capacidad de comunicarnos por nosotros mismos. Comunicar no solo es hablar, hay gente que pierde la capacidad de hablar, pero puede a través de los ojos o de alguna manera comunicar su intención. Pero es eso, que por falta de lucidez o consciencia, pues hayamos perdido cualquier capacidad para trasladar nuestras intenciones o nuestras decisiones. Y luego que se manifieste algún tipo de sufrimiento, situación, no voy a decir indigna, a veces parece que genera un poco de polémica la palabra dignidad, pero claro, la dignidad es algo que construye cada uno para sí mismo, no tiene por qué significar lo mismo para unos que para otros. Pero bueno, de alguna manera que existan evidentes o no tan evidentes, pero claros, síntomas de sufrimiento físicos o psicológicos. Entonces, por ejemplo, nunca se va a aplicar el testamento vital en una situación de urgencias. Si a mí me pasa algo ahora mismo en la calle y viene una ambulancia, la ambulancia me va a llevar al hospital, entro por la puerta del hospital y me van a salvar la vida. Van a intentar recuperar y estabilizarme y tal. Una vez ya estabilizada, o al menos pasado el primer susto, ¿no? Pues dicen, bueno, ¿y ahora cómo ha quedado? ¿Es una situación irreversible? ¿Hay daños muy graves? ¿Va a tener una vida de sufrimiento? Bueno, pues entonces ahí ya vemos si abrimos el testamento vital y lo aplicamos o no. Pero nunca se va a aplicar en situaciones que son reversibles, que podemos curarnos, que podemos volver a restablecer nuestro equilibrio de salud. Y obviamente, mientras estemos lúcidos y conscientes para tomar decisiones, tampoco se va a tener en cuenta porque siempre va a prevalecer lo que yo diga. Incluso a lo mejor en el último momento digo cosas o decido cosas contrarias a lo que he dejado por escrito. Y prevalece, porque esa es mi yo en ese momento, ¿no? Y prevalece sobre lo que yo haya dejado por escrito. Entonces, en ese sentido hay que tener claro que se aplica en unas situaciones concretas de final de la vida. Y en principio, pues el documento, ya digo, que contiene cosas que obviamente siempre se van a tener
que hace referencia a lo que es legal, vigente en las leyes sanitarias. En este caso nosotros nos referimos siempre a la Ley de Autonomía del Paciente del 2002, que es el marco general, porque luego, bueno, pues hay comunidades autónomas que han desarrollado leyes de muerte digna, que las llaman autonómicas. Madrid tiene la suya del 2017 y son leyes de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir, pero como son de rango autonómico no gestionan, o sea, no legislan derechos superiores a los que ya vienen contemplados por la Ley de Autonomía del Paciente. Lo único que, bueno, pues perfilan algunas cosas, algunos servicios, los detallan más o alguna... pero realmente en cuestión de derechos no vienen a aportar, ninguna ley de muerte digna autonómica viene a aportar más derechos que la propia ley bien entendida y bien leída e interpretada de autonomía del paciente. Y luego ahora, a partir del 25 de junio, que entrará la LORE, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que incluye un derecho más en la cartera de servicios, tanto para la sanidad pública como para la sanidad privada o concertada. Entonces, en ese sentido, pues el contenido, lo que tú pides, siempre va a tener que estar acorde a la legislación vigente, ¿vale? El documento siempre se va a poder modificar, no está tallado en piedra. Es decir, yo pido ahora unas cosas porque estoy en un momento vital X, pero a lo mejor transcurren unos años y yo pues he cambiado mi forma de ver algunas cosas y bueno, pues quiero modificarlo. Entonces, según se haya establecido el procedimiento, pues así, en ese momento, pues así lo hago, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se formaliza en la Comunidad de Madrid. Entonces, en ese sentido, con tranquilidad, porque incluso podemos revocarlo, es decir, pues ya no quiero tener testamento vital, bueno, pues se revoca y ya está. Y como cualquier documento, el nuevo invalida el anterior y ya está, se van sustituyendo unos por otros. Una de las cosas que estaba hablando antes con Bea era el tema del representante, que aparece por ahí una figura que es el representante. Desde DMD, por la situación de casi desconocimiento sobre este tema del testamento vital, nosotros sí recomendamos tener un representante. El representante no va a tomar decisiones, porque ya hemos dicho que esto se trata de no dejar marrones a nadie. Pero sí que le vamos a dejar un poco para que vigile, para que esté, porque en ese momento nosotros somos vulnerables, no nos podemos comunicar, hemos perdido lucidez o consciencia, bueno, pues para que dejamos encargada a una persona de nuestra confianza que vele por el correcto cumplimiento de las instrucciones que yo he dejado por escrito, ¿vale? Y obviamente a la persona que yo designe es la persona que es la interlocutora válida con el equipo médico. Es decir, si yo no elijo representante, es decir, si en mi documento no aparece nadie con nombres ni apellidos, la ley ya prevé un orden de representación establecido por ley como para otros temas, ¿no? Primero es el cónyuge, después son los hijos, luego los padres, hermanos y así siguiendo toda la línea familiar. Incluso se contempla la figura del cuidador principal, ¿no? Personas que a lo mejor no tienen familia, pero tienen una persona 24 horas con él y quién mejor que esa persona, o sea, le conoce más esa persona que un sobrino de Murcia que le ha visto 2 veces en la vida, ¿no? Entonces se reconoce la figura del cuidador principal. Entonces, en este caso, el representante, si no se elige, va a seguir ese orden. Pero si lo elegimos, es decir, si con nombres y apellidos decidimos que nos represente tal o cual persona, entonces ya puede ser quien nosotros queramos, aunque no sea familia. Entonces podemos elegir en esta ocasión hasta 2 representantes, uno principal y un sustituto. Entonces el sustituto es por si falla el principal el día X, podemos elegir solo uno, pero nos dan la opción hasta 2. Y entonces ahí podemos elegir, imagínate, pues a un amigo, que somos como hermanos, pero solo somos amigos, y a mi prima o a mi sobrino, lo que sea. En ese momento, si yo he elegido a un amigo como representante y hay alguna cosa en el hospital de que los médicos, oye, mira, esta instrucción no la entiendo muy bien, tal, la familia ahí no pinta nada en la conversación.
pinta el amigo que yo he puesto con nombres y apellidos. Por eso digo que es el interlocutor válido con el equipo médico por encima de todos los demás, porque he sido la persona que yo he elegido y la que quiero que me represente, por las razones X. E incluso a lo mejor ese representante lo que yo he elegido no lo quiere para sí mismo, pero sí que va a respetar que yo he tomado unas decisiones y va a estar ahí para que se vele porque se cumplan, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante al menos reflexionar sobre si queremos o no, y si finalmente ponemos a alguien, pues establecer realmente a alguien que sea de nuestra confianza y que bueno, igualmente también es alguien que podemos luego cambiar. Imagínate pues que elegimos a nuestra pareja y nos divorciamos, o a un amigo y nos enfadamos. Bueno, pues ya está, pues se elige, es otra de las cosas que se pueden modificar en el documento. Y ahora ya en la Comunidad de Madrid nos metemos en cómo se formaliza. El documento hay dos fases. Una es otorgarlo o formalizarlo y luego la otra parte es registrarlo, ¿vale? Registrarlo no es lo que le da la validez. Registrarlo, ahora lo explico, le da una utilidad, pero no es la validez legal. La validez legal es otorgarlo ante o 3 testigos o ante el funcionario, en este caso, de un centro de salud público. Si somos de la privada, pues lo podemos... Bueno, ahora entraremos en estas cuestiones de la privada y lo público, porque ahí viene un poco el lío, ¿no? de cómo se ha implantado la ley. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros recomendamos hacerlo a través de la Comunidad de Madrid para que nos atienda un funcionario público y, por tanto, no tenemos que buscarnos 3 testigos. Los 3 testigos serían los que dieran fe, ¿no? De que lo hacemos voluntariamente, que más o menos nos enteramos, ¿no? No es, claro, no tiene un rango, pero bueno, son 3 testigos, 2 de los 3 no pueden tener relación familiar ni patrimonial con la persona que otorga, al menos hasta 2º grado, y simplemente eso pues dan fe de que es voluntario, lo haces voluntariamente, sin coacciones y que estás entendiendo el alcance del contenido de ese documento. Y en principio ya digo que esa es una opción que, por ejemplo, en Madrid pues puede servir para alguien que esté en una situación muy inminente, muy grave y no le dé tiempo a gestionar una cita, no pueda desplazarse a un centro de salud. Entonces, bueno, pues viene a su casa 3 vecinos, 3 amigos o familiares más lejanos, lo firman y le dan validez en ese acto, ¿vale? Lo firma el otorgante, lo firman los testigos y eso ya es válido. Pero la cuestión está en luego registrarlo. Por eso digo que para nosotros lo de los testigos es más bien, era también un poco como antes de la ley de muerte digna madrileña, también se podía hacer ante notario. Pero con la aprobación de la ley no sabemos todavía, hoy nadie nos responde en la Asamblea de Madrid, porque además fue una ley aprobada por unanimidad, nadie nos sabe responder por qué se cargaron a los notarios para poder hacerlo, porque son los fedatarios máximos, ¿no?, que puede haber de la capacidad y de la voluntariedad a la hora de firmar un documento. Pero bueno, se cargaron esa vía y quedan solo la de los 3 testigos o el funcionario del centro de salud. Con todo eso, todas las personas que lo hicieron por notario sigue siendo válido, no tienen que rehacerlo, pero sí que vuelve a quedar un poco, seguía siendo una solución para esto que os comento, decir, bueno, pues es que no tengo 3 personas que me firmen y no puedo ir al centro de salud, pues pago. Desgraciadamente, pues pago 50, 60 euros, dependiendo un poco los notarios, pues de 40 a 70 euros lo estaban haciendo. Bueno, pues viene a mi casa, me lo hace y él mismo me lo registra. O sea, me hace de notario, que lo es, y luego además me lo registra en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, ya digo que esa opción ya no existe. Entonces, la cuestión es que nos quedamos, para repetir, con los 3 testigos para hacerlo en situaciones, vamos a poner in extremis, de mayor necesidad, pero nosotros vamos ahora a explicar la vía de cómo hacerlo a través del funcionario de la Comunidad de Madrid, en este caso del centro de salud. Antes había un único punto para toda la Comunidad de Madrid, que era la calle Sagasta, que es donde está el registro de instrucciones previas de la comunidad. Imaginábamos, claro, un registro que está abierto de lunes a viernes por la mañana, pues nosotros nos imaginábamos pues, a un señor mayor de Cienpozuelos o de Alpedrete yéndose de excursión
a Sagasta un martes por la mañana. Pues era de toda, y encima toda la Comunidad de Madrid, que no estamos hablando de Soria, ¿no? No sé cuántos habitantes tiene Soria, me ha salido así un poco al azar. Entonces, claro, menos mal que eso sí que lo hicieron bien con esta ley de 2017 y es que abrieron los puntos de otorgamiento, vamos a decirlo, y lo ampliaron a los centros, bueno, en este caso a un listado de 76 centros de salud habilitados de atención primaria y a todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, ya al menos los ciudadanos tienen más próximo un hospital o un centro de atención primaria, ¿vale? La ley lo que sí explicaba era que este documento se puede hacer tanto obviamente como todas las leyes, se aplica tanto para la privada como para la pública. Esto no es para unos sí, para otros no. Entonces, en este sentido, la cuestión es que a día de hoy, 4 años después, la sanidad privada pues no lo está haciendo, ¿no? Hay alguna clínica, una residencia, porque además hablaba de centros sociosanitarios públicos y privados, pero ni lo sociosanitario ni lo privado. Por ahora, el único, por ejemplo, para una persona que son funcionarios que van por Muface o que tienen Adeslas, Asisa o todas estas aseguradoras privadas, pues lo que se les está diciendo, y por si acaso es alguno el caso de los que estamos aquí, es, uno, hazlo a través de un centro de salud pública, porque te van a recibir, no porque seas de la privada te van a decir qué tal, te lo van a hacer exactamente igual, pero claro, luego con ese documento, pues repártelo en fotocopia a tu entorno para que en tu entorno esté enterado y tercero, ponle una reclamación a tu aseguradora privada porque lleva 4 años incumpliendo la ley, porque ellos deberían facilitar que se pudiera otorgar en sus centros, que pudieran tener un archivo interno de sus clientes, sus testamentos vitales. Por ejemplo, DMD tiene sus fichas de socios y dentro de su ficha, el que tiene hecho el testamento vital y nos lo facilita, pues tiene adjuntado un archivo, pinchamos y se nos abre el testamento vital de nuestro socio. DMD, que somos una asociación pequeñita, pues unas empresas tan potentes como las aseguradoras privadas, no entiendo cómo no pueden gestionar algo tan sencillo como tener un archivo en la ficha de su cliente que sea el testamento vital. Porque claro, viene la segunda parte. ¿Para qué sirve registrarlo? Lo hemos otorgado, es formal, pero ahora lo queremos registrar. Registrarlo sirve, uno, para darle visibilidad, es decir, para que las administraciones puedan ver cuántos ciudadanos están interesados y han hecho su testamento vital. Os informo que a día de hoy pocos, muy pocos, o sea, creo que en toda España, ahora lo miro y hay estadísticas también enlazadas al Registro Nacional de Instrucciones Previas, pero vamos, estamos hablando de 350.000, 400.000 testamentos vitales en toda España. Eso es porque no hay difusión y claro, si no hay difusión, la ciudadanía no se entera, no lo hace. Y si no lo hace, la administración pues dice, bueno, para 4 que lo hacen, tampoco nos vamos a molestar más. Y así entras en un bucle, ¿no? Espacio-temporal. Con lo cual, en este sentido, pues sirve eso pues para ver cuánta gente está interesada en el tema y lo van haciendo y segregándolo, ¿no? Por edad, por comunidades autónomas, etcétera. Y luego, por otro lado, sirve para lo más importante, que es que pueda acceder el médico o la médico que nos atienda y lo pueda consultar el día que lo necesite. ¿Vale? Entonces, en todas las comunidades autónomas existe un registro autonómico de testamentos vitales que los médicos, a través de una plataforma, eso ya depende de las comunidades, a través de una plataforma, a través de una clave, a través de tal, en la propia historia clínica, no es el caso de Madrid, se puede consultar. Y pues ya está, el día que se necesite se consulta, se abre y se lee y se cumple, porque en principio es de obligada consulta cuando viene un paciente con las características que os he dicho de final de vida y es de obligado cumplimiento. Entonces, en este sentido, pues es facilitarle al profesional que acceda al documento a través de ese registro telemático. Luego, además, existe el registro telemático nacional, es decir, se va volcando todo lo autonómico en el nacional, de tal manera que idílicamente, si yo lo he hecho en Madrid y estoy de vacaciones en Santander y me pasa algo en Santander,
el médico de Santander debería poder acceder a mi documento a través del Registro Nacional. Eso es la teoría. ¿La práctica cuál es? Pues que el desigual desarrollo territorial en el tema sanitario pues hace que a lo mejor pues un pequeño centro de salud, hospital de una provincia, pues no tenga ni siquiera soporte informático. Entonces, si no tiene soporte informático, ¿cómo va a acceder a un registro telemático, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Pero bueno, ahí ya no me voy a meter, porque ya es un fango. Yo explico un poco las herramientas, cómo está estipulado y luego cómo salvar estos pequeños déficits o agujeros negros de la implantación, ¿no? ¿Y cuál es? Pues el más sencillo de todos. 1, informar a nuestro entorno, que lo hemos hecho. Y 2, a nuestros representantes, seres queridos ya llegados, facilitarles unas fotocopias. Simples, no hace falta ni compulsadas ni nada. Fotocopias en la copistería, sacamos unas fotocopias, le decimos toma hija, toma hermano, tal, y se lo damos. De tal manera que si nos encontramos en una situación en la que incluso funcionando todo genial, todos los registros sincronizados, todo el mundo informatizado y todo puede acceder, pero sabemos cómo es la tecnología. Un día se cae el servidor y ¿qué pasa? ¿No se puede acceder a esa información? Bueno, pues siempre está el familiar que coge su papelito, ¿no? Y dice, pues aquí tengo el testamento vital de fulanito y aquí se lo pongo encima de la mesa y usted lo cumple, ¿vale? Esa es un poco pues no sé, como la estrategia, ¿no? Para vencer esta falta a veces de facilidades o de que las cosas funcionen un poquito mejor. Nosotros tenemos incluso socios que se lo echan en la maleta cuando viajan, ¿no? Por España, claro, fuera de España ya no tiene validez porque son legislaciones distintas. Pero bueno, pues eso, viajan con él en la maleta o llevan algún tipo de información. Nosotros ahora vamos a sacar como una especie de papelito, ¿no? Para llevarlo, porque vamos, el carnet de socio lo tiene, pero ahora ya vamos a dejar de hacerlos. Entonces, bueno, de alguna manera, por eso es también lo bueno de hablar sobre el tema, porque al final, hablándolo, pues informas a tu entorno de qué es lo que quieres, de lo que vas a hacer, de que lo has hecho y de alguna manera, pues aparte de romper el tabú, pues nuestro entorno está informado de que hemos hecho esto y ya puede decirle al médico, oiga, que es su paciente tal, ¿no? Y así no se despista. Entonces, en principio, voy a parar aquí. Si ¿tenéis alguna pregunta? Antes de meternos en el documento de la comunidad, que puede ser un poquito más mareante. Una cosa, me he apuntado varias cositas, porque digo, si no pregunta nadie, yo pregunto. Venga. Has dicho en un momento que prevalecía, o sea, si tú, por ejemplo, has hecho el testamento vital, estás ingresado, pero estás bien, si en ese momento decides que cambias de opinión, ¿prevalece lo que digas en ese momento? Sí, el papel no puede jugar contra ti. Vale, pero vale. Más que nada porque, a ver, si tú estás, tú puedes comunicarte porque estás lúcido, eso. Realmente entonces ya no se cumple la situación por la que se debería abrir el testamento vital, no se va a abrir. Pero incluso en estos casos, yo solo he conocido, de casos que hemos atendido, claro, y asesorado, conocí solo un caso de un matrimonio, ella estaba en proceso final de vida y él vino a asesorarse porque ella estaba inconsciente y ella tenía hecho el testamento vital, pero bueno, para él era muy duro, claro, tenía que asimilar el fallecimiento próximo de su mujer. Y entonces decía, y claro, pues ella tal, entonces ahora hablaré con los médicos para ver el momento, porque claro, hay que retirarle el tratamiento, la técnica de soporte vital, bla, bla, bla. Bueno, pues dio la casualidad de que la mujer recuperó lucidez y consciencia en los siguientes días. Y entonces la mujer dijo, bueno, paren máquinas. Aquí nadie me desconecta ni me quita nada, porque el ratito que me queda quiero seguir hablando y estando con mi marido. No quería adelantar nada porque había recobrado la lucidez y la capacidad de decisión, o sea, la capacidad de comunicarse. Entonces, en ese momento, pues si era un momento a lo mejor de retirar una sonda o retirar tal, pues dijo, sí, yo sigo pensando igual, pero ya que me he despertado, pues las horas, 2 días, un día que me quede todavía de lucidez antes de volver a caer en un estado vulnerable y que ya no me entere, pues quiero seguir, pues quiero estar acompañada de mi marido y quiero seguir hablando. Entonces ahí
ese sería un caso como muy extremo, ¿vale? Pero en principio ya digo que yo puedo decir algo, dejar algo por escrito, pero el día que me toque, si me puedo comunicar, pues a lo mejor decido lo contrario. Y otra duda, si por ejemplo no lo hemos hecho, lo que decimos en los centros de salud, que ahora nos explicarás y demás, si no lo has hecho a tiempo, ingresas por algo largo, ¿vale? Algo que estás... ¿Se podría hacer en el hospital? ¿Alguien habría allí, que, aparte de los testigos que has dicho, pero algún funcionario podría ir allí o no? Mira, eso es otra vez, depende de, como en toda la vida y el mundo entero, depende de la persona con la que ves. ¿Conocemos algún caso? O sea, obligación no tienen de subir a planta. Otra cosa es que conocemos casos de que el funcionario ha subido a planta. O sea, ¿en los hospitales hay funcionarios para esto o no? Te hablo de claro, hospitales. no, claro. A ver, en todos en los centros de salud habilitados, que son 76, más todos los hospitales públicos, Vale. dependiendo del centro, se han organizado la tarea, le ha caído o se la ha querido quedar, o trabajo social, o enfermería, o administración. ¿Vale? Entonces, conocemos algún caso de estar la persona en planta, querer hacer el testamento vital, por lo que tú dices, pues no sé si salgo de esta, no sé cuánto me queda, me pilla aquí, a ver si me voy a quedar inconsciente. Entonces, ha subido el funcionario y ha otorgado el documento en la habitación, por decirlo así, pero no tiene obligación. Entonces, realmente en ese caso tendrían que la persona, la familia, pues haber 3 testigos y firmarlo, como digo yo, a pie de cama. Firmarlo a pie de cama y según termina de firmarlo, decirle al médico, oiga, tome, léalo, ¿no? Por y si ahí pasa algo. que antes decías que ahí sí que hacía falta el notario, que era como más complicado, y ahí han quitado esa figura. Claro, porque dices, de repente tengo que buscar a 3 personas y parece sencillo, pero hay mucha gente que no, bueno, hay gente que no tiene ni para poder elegir un representante, ¿no? Por X circunstancias de la vida. Entonces, claro, si encima dices, no, ahora tengo que buscar un representante y a 3 testigos, ¿y de dónde saco yo tanta gente? De hecho, aquí, obviamente, a nuestros socios alguna vez les hemos tenido que hacer de testigos. Porque, bueno, les conoces, te sientas con ellos, charlas, ves que lo tienen claro, que nadie les está coaccionando, que lo entienden y les hemos echado la firma ante 3 testigos cuando ha sido con nuestro modelo de testamento. Es decir, luego no lo iban a registrar, pero lo dejaban hecho con el modelo de DMD. Pero, claro, te tienes que buscar gente. Entonces, claro, en este caso, si no hay notario, pues tienen que ser 3 testigos o la buena voluntad del funcionario que quiera subir a la habitación. Vale, gracias. Sí, mira, Montse, yo hice el testamento vital hace ya 2 años, hace bastante tiempo. Entonces, con la nueva ley de eutanasia lo tendría que actualizar. Sí, ahora lo vamos, no es... El otro día hablando con el nuevo director del registro nos dijo que no era algo imperante el actualizarlo, pero bueno, es recomendable. Entonces ahora cuando vayamos al documento de la Comunidad de Madrid, lo que yo os decía, el modelo por ejemplo de DMD es un modelo que en algunas comunidades se puede registrar, ¿vale? Pues con nuestro logo y todo. En otros le han dicho, no, quítame el logo, mantén el texto y te lo registro. Pero en la Comunidad de Madrid no. En la Comunidad de Madrid tienes que usar su modelo de testamento vital. Entonces, lo que llevamos años conveniado, no con ningún papel, sino, bueno, acordado de palabra, es que cada vez que nosotros actualizamos nuestro modelo, se lo facilitamos al registro. El registro, cuando se hacía en Sagasta, pues ya estaba allí en Sagasta. Ahora sí se lo ha facilitado a los centros que lo hacen, a los hospitales y a los centros de salud. Entonces, cuando vamos a hacer el testamento vital, el funcionario tiene nuestro texto. Y nuestro texto se puede incorporar dentro del modelo del de la Comunidad de Madrid. Entonces, como creo que la Comunidad de Madrid va a tardar un poquito en actualizar su modelo, su texto e incluir como nuevo derecho marcar con una cruz si quiero o no quiero eutanasia, pues nosotros ya tenemos nuestro modelo, se lo hemos hecho llegar, ellos nos han dicho que en eso sí es verdad, nunca han fallado, se lo han facilitado se lo van a facilitar a todos los centros de salud y hospitales que lo hacen y entonces incluso a veces lo ofrecen, que no es algo... Y lo tenemos que solicitar nosotros si queremos que generalmente, ahora cuando veamos el documento y tal, cuando llegas al punto de otras instrucciones, dices, bueno, aquí quiero poner esto, 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 y además quiero añadir los puntos del testamento vital de la asociación DMD. Entonces, generalmente, a veces ellos lo ofrecen, oye, ¿quieres que te meta los puntos de DMD? Pero si no te lo ofrecen, saber que ellos lo tienen que tener ese texto, y entonces lo que hacen es copiarlo y pegarlo. ¿Vale? Entonces ya lo incluyen en ese momento en el que lo están haciendo contigo. Vale. Con lo cual, Montse, bueno. Perdón, Dime, perdón que interrumpa.
Es No. que ahora mismo se me viene en la cabeza, nosotros tenemos el seguro de decesos por Adesla y sí ofrece ese servicio. No nos lo habíamos planteado, pero ahora que lo estamos tocando, me pregunto, no obstante que lo ofrecen, ¿es mejor que lo hagamos por medio de la comunidad? A ver, en principio, o sea, ¿qué has dicho? ¿Adeslas? Adesla, sí. Adeslas, en el seguro de decesos incluye Decesos lo ofrece, sí. que como servicio puedes otorgar el documento de instrucciones previas. Sí. Sí, vale. El problema está en simplemente, claro, el problema entre o la diferencia entre la sanidad pública y la sanidad privada, que eso yo no lo sabía porque yo nunca he tenido sanidad privada, es que en la pública tú tienes una historia clínica única, Sí. pero en la sanidad privada a ti te abren expediente o historias allá a tantos especialistas vayas, a tantas clínicas te manden o elijas tú. Entonces no tienes Desde toda la luego. información centralizada, sino que tienes aquí fuiste a traumatología, aquí un día fuiste a, lo que sea, ginecología, tal cual. Sí. Entonces, ¿qué Sí, pasa? ¿Cómo consulta el médico privado tu documento? Lo La consulta verdad es que sí, perdón, yo no voy a medicina privada, ¿no? Nada más tengo el el seguro. seguro de decesos, sí. Claro, El de entonces decesos. el problema que le trasladábamos el otro día al nuevo director del registro y dijo, bueno, no me agobies, Monse, que ya son muchas cosas, como si estuviéramos pidiendo algo que no está aprobado en una ley, pero bueno, dice, bueno, poco a poco, de lo más urgente a luego tal, porque claro, yo decía, a ver qué pasa con la sanidad privada, ¿no? Porque están escurriendo un poco el bulto. Entonces, Sí. la cuestión, las dos preguntas eran, y son soluciones muy sencillas, o lo que os decía, o habilitan ellos un registro interno de la empresa para que sus facultativos privados consulten los testamentos de sus clientes, que me parecería una solución muy sencilla y no creo que haya que, ni tampoco sea muy cara, ¿no? Es simplemente habilitar una cuestión informática en sus archivos de sus clientes. Y la segunda, que es lo que me dijo nos dijo el director de Sagasta, es que ellos han habilitado, pero ahora tienen que volver a actualizar, una pasarela para que, claro, los facultativos de la privada se meten en un archivo que es un registro de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, la protección de datos, pero que estaban habilitando, actualizando una pasarela para que un facultativo de Adeslas, un médico de Adeslas, pudiera entrar a través de esa pasarela informática o electrónica, pudiera acceder al registro telemático y encontrar a su cliente, el testamento vital de su cliente, en el registro telemático autonómico, ¿no? de la Comunidad de Madrid. Entonces, esas serían las dos soluciones que debería proponer la empresa privada, o colaborar con la Comunidad de Madrid para acceder al registro de la Comunidad de Madrid, o tener, cliente que tenga testamento vital, cliente que la empresa tiene que tener ese testamento vital para que luego pueda tener acceso sus médicos, ¿no? Entonces, ahí está, bueno, puedes informarte un poco más, pero ya digo que hasta ahora lo que estamos diciendo es, mira, mientras no tengáis la certeza de que o están haciendo una cosa o la otra, hacedlo por la sanidad pública, queda en el registro autonómico y a partir de ahí dais fotocopias, informáis a vuestro entorno y luego, bueno, pues tenéis también un poquito así de informar a la empresa, a la aseguradora, o informar si estáis de médicos al especialista. Oye, mira, que he hecho esto en la Comunidad de Madrid, te facilito una copia, lo apuntas en algún sitio, que quede en alguna parte reflejado que yo tengo hecho este documento. Entonces, saber también qué soluciones nos dan. Pero claro, al ser la privada, es una empresa que tiene sus normas, pues yo como clientes les pondría una reclamación, eso está clarísimo, porque es que no lo veo tan complicado, pero bueno. Monse, una preguntita. En los hospitales no hay horario para poder hacerlo, porque sé que en los centros de salud sí que hay algunos que tienen un día a la semana o un horario específico con cita, pero en los hospitales... Claro, esto es igual, como es una tarea que les ha caído, con más gracia o menos gracia, dependiendo del sitio, unos lo han recibido con más y con menos, porque dicen, encima no tenemos trabajo, ahora nos ponen otro más. Pero bueno, ya digo que no somos hordas de gente yendo a hacer el testamento vital.
Entonces sería la risa, pero que puede haber 1, 2, 3 personas, vale. Entonces, dependiendo del centro, igual que os he dicho que lo hace enfermería o trabajo social, pues ellos también han decidido en cada centro sanitario si dan cita previa, si informan de una franja horaria, es decir, pues puedes venir los martes de 10 a 1. 20, porque no hay cola, 20 y lo hacemos en esa franja. O, es decir, cada centro ha establecido un poco eso, damos una cita a la semana, damos 3, damos 4, la damos suficiente de una semana para otra. Hay sitios que llamas y te la dan para un mes. Dices, bueno, a lo mejor tienen mucho trabajo o a lo mejor es que dan una cita a la semana. Han llamado 3, pues ya me toca esperar a 4 semanas, ¿no? Eso ya como se ha organizado la tarea cada centro, no hay un criterio único. Te lo pregunto por mañana, como vamos a poner la mesa. Ajá. Y vamos a informar de esto también. Vale, pues y vamos a estar en la puerta del hospital, digo, si se pudiera hacer. Por eso pues algo tan sencillo como 10 minutos antes de, espero que sea sencillo, 10 minutos antes de poner la mesita informativa, os acercáis atención al paciente, que es donde se pide la cita previa, y le decís, oye, en este hospital es con cita previa, es con franja horaria, cuántas citas cogéis para saber cuánto es el tiempo de espera, y bueno, pues así ya cuando pongáis la mesita, pues al menos con esa información sí os la tendrán que dar, porque claro, son los que dan, es donde se da la cita previa en este caso. Vea esto, sí. Perdón, soy Carlos, yo me lo hice en el Puerta de Hierro directamente. Sí. Y lo que hice fue cruzarle la puerta de donde estaban las coordinadoras de trasplante a la puerta de enfrente, que es donde estaba la que hacía los testamentos. O sea que, pero claro, entiendo que hay un horario, ¿eh? O sea, porque no están abiertos a todas horas. O sea que... No, por eso digo que lo tienen muy delimitado, entonces, bueno, o lo controlan mucho con la cita previa o te dicen, pues los lunes de tal a tal. Entonces, en principio, si vamos al centro de salud, sería en el mostrador de administración pedir la cita previa, donde también nos darán la documentación, al margen de que se puede descargar por internet, en el portal de salud de la Comunidad de Madrid y en nuestra página web también. Y si vamos al hospital, pues entonces en atención al paciente nos dan la cita previa y la documentación. Con lo cual, bueno, otra de las cosas antes de ver el documento, por aclarar, es que la difícil situación pandémica que vive la atención primaria, y parece ser que este verano va a ir a peor. Entonces no sabemos qué va a pasar con la atención primaria en esta comunidad. Con lo cual, durante la pandemia hubo varias personas que nos llamaban y decían, no, es que en mi centro de salud, pues, si el médico te está haciendo atenciones por teléfono, dime tú cómo queda el tema del testamento vital. Y entonces, no, pero es que me han dicho que ahí ya no lo hacen. Qué raro, otra llamada. No, es que en mi centro de salud me ha dicho que no lo hacen durante la pandemia, que no. Entonces ya la tercera llamada, pues llamamos a Sagasta. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Que ya no lo hacen? ¿Qué tal? ¿Que ya en vez de 76 han quedado en 50 o qué pasa? Entonces nos dijeron, bueno, a ver, en principio no hay orden desde la consejería de que ningún centro de salud de los habilitados deja de hacer esa tarea, ni ningún centro de salud por la pandemia ha dejado de ofrecer ese servicio. Pero entre la falta de personal, la sobrecarga de trabajo y que por la pandemia algunos a lo mejor tenían un pequeño despachito, es decir, que no tienen ahora un espacio habilitado, pues que se pueda ventilar con la distancia de seguridad, etcétera, pues es algo que han dejado de hacer un poco a la sordi, ¿no? Como diciendo, venga, que no lo vamos a hacer, que pasamos. Pero no hay orden desde la consejería de que esto se haya dejado de hacer. Dice, con lo cual, si la gente se encuentra con algún centro de salud que le dice, no, aquí ya no lo hacemos, aquí no tal, dice, pues directamente que vayan al hospital, porque el hospital todavía, bueno, pues mantiene cierta estructura que puede dar respuesta a este servicio. Entonces fue su recomendación que en caso de que nos pongan pegas en el centro de salud al que nos dirijamos, pues que vayamos entonces al hospital que nos quede más próximo y ya está. Y así lo solventamos. Entonces, si queréis, pues voy a compartir pantalla y vamos ya a ver el documento de la Comunidad de Madrid. Y ahí, si queréis, me vais preguntando también. ¿Lo veis, verdad? Bueno, veis mi pantalla, a lo que me refiero. En principio, os decía, mira,
Esta es nuestra página web, ¿vale? Y aquí veis un cuadradito, haz tu testamento vital. Pues lo pinchas, elegimos la comunidad autónoma, ya digo que cada una tiene su información distinta, seleccionamos Madrid y aquí tenéis el listado de los 76 centros de salud, el modelo de testamento vital con las recomendaciones de DMD, que ahora lo vamos a ver, la declaración de aceptación de mi representante y interlocutor para si se quiere descargar, el testamento vital de DMD, ya este es nuestro modelo con nuestros logos y tal, pero ya digo que en la Comunidad de Madrid, así como lo tenemos nosotros diseñado, no lo admiten, pero si no lo registras y lo firmas ante 3 testigos, tiene la misma validez. Lo que pasa que se lo tienes que entregar al médico en papel porque no lo puede consultar porque no está registrado, ¿vale? Y luego, bueno, pues teléfonos de información y lo que os decía aquí, pues cómo van los testamentos vitales pues avanzando, ¿no? En los datos del Registro Nacional de Instrucciones Previas, que a ver, en principio... Esto está actualizado a enero de 2021 y estamos hablando de 336.000, vamos a decir 337.000 testamentos vitales en toda España. Es una cifra bajísima para algo que ha tenido además el beneplácito de todos los partidos, que se han aprobado por unanimidad, ¿qué tal? Pero no parece que esté teniendo la suficiente difusión. ¿Vale? Esta es la guía que estoy siguiendo ahora, que os la podéis descargar o que os la faciliten Bea o Irene, que es un poco todo lo que estoy contando, pues en versión resumida como chuleta para que os quede cuando ya se acabe la conexión de hoy. Entonces, ahora es importante visualizar qué es la cita, porque en Madrid ya digo que no es, lo meto en un sobre y lo entrego, no. Es lo siguiente, llamo, pido la cita. Y pido, o me acerco, pido la cita y me dan la documentación. Vale. La documentación es una chuleta, porque no se la van a quedar. El día de la cita yo voy a ir a sentarme con el funcionario va a tener su ordenador y en su ordenador va a tener esta plantilla, ¿vale? Entonces yo estaré sentada en una silla, el funcionario con su ordenador y él me va a ir pidiendo los datos y va a ir completando toda la plantilla que él tiene en el ordenador, así hasta el final. Cuando termine de rellenarlo, lo va a imprimir y vamos a ver que aquí, en este espacio, va a poner documento en proceso de registro, ¿vale? En ese momento lo leemos, vemos que está todo correcto, que ha transcrito todo lo que queríamos y le echamos las firmas. Y nos lo llevamos a casa. Entonces, ese documento provisional en proceso de registro ya es válido porque lo acabamos de otorgar ante el funcionario, ya es formal. Lo que pasa que queda el último paso y es que el funcionario, cuando nos vayamos, coge toda esa documentación en proceso de registro, la envía a Sagasta, Sagasta verifica que está todo correcto y le asigna, donde aquí vienen estos pies de páginas, pues aquí vendrá nuestro nombre, apellidos, DNI y le asignará un número de registro. ¿Vale? Es decir, el funcionario se encargará de solicitar a Sagasta que complete el procedimiento. Y una vez que ya esté registrado con sus resoluciones, sus firmas, sus sellos, todito todo, entonces nos lo devuelve a casa por correo certificado. Con lo cual ya rompemos el que estaba en proceso de registro y ya nos quedamos con el que tiene el número de registro asignado. En este caso ya digo, pues vamos rellenando, vamos dándole los datos personales y aquí llegamos a lo que es el documento. El testamento vital en sí mismo solo es la carátula con nuestros datos, el manifiesto de que actuamos libremente, etcétera, etcétera, y luego ya las instrucciones. Llevaremos también la fotocopia de nuestro DNI y si hemos elegido representante, me vengo aquí, no nos vamos a llevar al representante a la cita. Hoy por cuestiones sanitarias y otro día pues, por cuestiones prácticas, pues porque no le cuadra el día que has pedido la cita acompañarte. Entonces, la única documentación que sí que habría que llevar el día de la cita es esta hoja, que es, en una de las hojas, a mí el funcionario me va a preguntar si quiero representantes y yo le voy a decir, pues sí, en el caso de que sea que sí, si no, esto también sobra.
Digo que sí, ¿a quién quieres que te represente? Entonces yo designo a mis representantes, pero claro, estas personas tienen que aceptar y eso tiene que quedar reflejado. Entonces esta hojita de declaración de aceptación de mi representante la rellenará fulanito de tal, acepto representar a menganita, la fecha, la firma y la fotocopia del DNI. Si además hay un sustituto, pues igual rellenamos el sustituto, firma, fecha y fotocopia del DNI. Entonces, esto sí que hay que llevarlo porque esto se lo va a quedar el funcionario y es parte de la documentación que enviará a Sagasta, ¿vale? Para que conste. Montse, una preguntita. En mi caso que no elegí representante y tengo esa hoja en blanco. Si yo hago una fotocopia a la persona que quiero que sea mi representante, ¿podría ser lo mismo? No, es decir, si tú esto lo tienes vacío, entonces la ley entiende que te representa tu familia por orden. Tu cónyuge, si lo hubiera, hijos, padres, hermanos. No. Por eso digo que la persona que eliges, como puede ser que no sea ni siquiera familiar, tiene que tener Sagasta, el médico tiene que tener constancia de quién es tu representante, que ha aceptado y que todo es conforme, ¿no? Que no es, no, yo le represento que aunque no, pero aquí no figura nadie ya, pero a mí me dijo que yo la representara. No, si no, o eres del orden establecido familiar o tienes que venir aquí con nombres y apellidos, ¿vale? Monse, otra pregunta de esto, que se me ha ocurrido ahora. Si el representante es extranjero, porque he visto que solo pone DNI, ¿se puede hacer? O sea, extranjero, no vive en España, por ejemplo. Hombre, asignarle la representación a una persona que vive en el extranjero, que puede ser tu propio hijo, ¿no? Pero es un poco así, si le da tiempo a viajar y está comprometido a viajar, venir y hacer sus funciones, entonces no habría ningún problema. O sea, no hay un problema porque ya digo que podemos elegir a quien queramos. La cuestión es que si estamos en un proceso final y la persona de repente está en la otra punta del mundo y tiene que cogerse un avión y tal, entonces también velar por esas cosas, ¿no? Es cuando dicen, no, pues que me represente no sé quién, ya, pero si es alguien, a veces nos piden a nosotros que representemos, pero es que yo no puedo representar a alguien con quien no tengo trato, porque si le pasa algo, yo no me voy a enterar si está en el hospital. Yo me entero con mis amigos, mi familia, porque les llamas, porque tienes un contacto habitual, pero si no, no tienes forma ni de enterarte y mucho menos de presentarte en un hospital a decir, oye, que estoy aquí. Entonces no creo que hubiera ningún problema en que fuese extranjero, lo único meditar si efectivamente es operativo elegir a alguien que esté fuera. Pero bueno, si lo es, pues efectivamente se puede. Entonces ya vemos que el testamento vital de la Comunidad de Madrid está dividido en varios bloques y es muy sencillo. Marcamos con una X aquello con lo que estemos de acuerdo y dejamos en blanco aquello con lo que no estamos de acuerdo. El bloque que nos genera más discordia es este primero, porque tiene frases que incluso consideramos que pueden ser de dudosa corrección lingüística, vamos a decirlo así en plan repelente. Es decir, no se sabe lo que dice, pues le falta un verbo o hay que marcar algo que luego está en negación. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de ser un formulario intuitivo, accesible a todas las personas, este primer bloque a todo el mundo le genera mucha confusión y es porque no está bien redactado, no está bien expuesto. Con lo cual hay que hacer una interpretación, que os la trasladamos, es correcta, ¿vale? Que está contrastada, que es la consejería, es lo que quiere transmitir, pero de aquella manera. Entonces, estas cruces que veis es porque son nuestras recomendaciones. Obviamente, el testamento vital es de cada cual y cada cual marca o no marca lo que le da la gana y entiende que es lo que responde a sus valores, ¿vale? Entonces, el primer bloque hace referencia a dentro de la situación de final de vida que estoy viviendo, qué criterios quiero que se tengan en cuenta para aplicar mis instrucciones, respondiendo a unos valores personales. Entonces, quiero que el médico considere como criterio la capacidad de comunicarme y relacionarme con otras personas. Y aquí es donde nos falta el verbo, que la he perdido, que la tengo, que no la tengo, ¿qué tiene que valorar? Como positivo o en negativo. Si la tengo, si no la tengo, entonces aquí nos falta, creo que un verbo. Pues he perdido, que valore como criterio si he perdido la capacidad de comunicarme. Pero bueno, entendemos que es algo así, ¿no? Entonces, que valore la capacidad de comunicarme y relacionarme.
Segundo, no padecer dolor físico o psíquico o angustia intensa. Bueno, pues entendemos que también es algo que queremos que se contemple a la hora de aplicar las instrucciones. Que se contemple también las posibilidades de mantener una independencia funcional para realizar las actividades de la vida diaria, ¿vale? Es decir, no se trata de decir, no, es que como me he quedado en silla de ruedas me quiero morir, no, es que tengo una enfermedad en estado avanzado terminal, que es irreversible, que me provoca sufrimiento físico, psíquico y que además me ha dejado en una situación de dependencia, ¿no? O de gran dependencia. Entonces, eso no lo quiero para mí. Es un criterio que quiero que se evalúe como, digamos, un añadido a mi sufrimiento o un añadido a algo con lo que no quiero seguir dadas las circunstancias. Como que agrava, ¿no?, la situación. La 4, pues preferencia por no prolongar la vida por sí misma en situaciones clínicamente irreversibles. Pues entendemos, es que si es irreversible, pues claro, si nos podemos curar, aquí no estamos hablando de eso, con lo cual nosotros entendemos que también lo marcaríamos. Aquí en la página web lo hemos marcado, pero yo aquí discrepo, en que, o sea, es nuestra propuesta morir en casa. Bueno, no entiendo por qué. Hay personas que prefieren morir en casa y hay personas que se sienten más seguras en un hospital porque creen que tienen más atención. Es decir, creo que es algo completamente personalísimo de alguien y ni siquiera debería ser una propuesta, sino que otra cosa es que nosotros pongamos que tenemos una preferencia por permanecer en nuestro domicilio hasta el final, pero otra cosa es que se pueda, ¿vale? Porque a veces no es recomendable. Es decir, si yo estoy en el hospital y estoy muy malita y estoy muy delicada y no, es que en el testamento pone que quiere morir en casa, no, hay que trasladarla, no, venga, que venga una ambulancia. Vamos a ver que a lo mejor uno se provoca más sufrimiento moviendo al paciente, sometiéndole a todo el trajín. Segundo, puede haber un fallecimiento en el camino, cosa que pues no sería agradable para nadie, pudiendo estar tranquilo en una cama y atendido. Y tercero es que en el domicilio se me pueda atender, porque claro, si yo quiero morir en casa, tendré que tener o los recursos económicos para tener a alguien que me cuide hasta el fallecimiento, hasta el final, o tener una red familiar y de apoyo que esté pendiente de mí y de mis necesidades. Por eso digo que hay gente que prefiere estar en un hospital. Entonces ahí eso ya es como cada uno quiera. Y luego ya la última, que es, en caso de encontrarme transitoriamente en estado de lucidez, no deseo ser informado sobre mi diagnóstico fatal. El derecho a la información es un derecho recogido en la Ley de Autonomía del Paciente, pero también está el derecho a no ser informado, ¿vale? Entonces, si una persona pues no quiere recibir la información clínica, si por lo que sea transitoriamente recupera la lucidez, pues está en su derecho de que no le informen. Pero aquí es otra frase de las que están mal, ni siquiera tendría que estar, porque es el caso que os he contado antes. Si yo recobro transitoriamente el estado de lucidez, lo que haya puesto en el testamento vital en ese momento queda paralizado, porque retomo otra vez mi capacidad de toma de decisiones. Porque claro, si estoy lo suficientemente lúcido como para ser informado sobre un diagnóstico, entendemos que algo de capacidad de decisión he recobrado y por tanto en ese momento decido si quiero ser informado o no quiero ser informado, con lo cual esta frase es que sobraría incluso de este documento. Nosotros no lo marcamos por eso, primero porque abogamos, porque todos los pacientes tenemos que tener la responsabilidad de estar informados para poder decidir, y segundo, pues porque sobra, porque si recobro la lucidez, pues ya decido en ese momento si la quiero o no la quiero. Ahora, ¿en qué situaciones clínicas quiero que se considere el documento? Pues hay 3 estadios: la enfermedad incurable avanzada, la enfermedad terminal y la situación de agonía. Tal y como las expresa el documento, vienen descritas en términos de temporalidad, de plazos, de pronóstico de vida, de tantos meses, de medio plazo, a largo plazo, corto plazo, agonía, días, horas. Entonces, claro, nosotros decíamos, a ver, la filosofía no es cuánto me queda de vida, sino qué calidad de vida voy a tener en el tiempo que me quede. Entonces, hay una persona que puede tener un pronóstico de vida de 3 meses, muy limitado,
y sin embargo con unos cuidados paliativos, un buen acompañamiento, lo que le haga falta, mantiene unos niveles de confort hasta el final suficientes, y hay personas que les pueden decir te queda un año, como por ejemplo en las enfermedades degenerativas, que te pueden quedar un año, te puede quedar 2, pero te queda un año o 2 de dolores extremos, de sufrimiento psicológico, etcétera, etcétera. Entonces ahí es no pillarnos los dedos diciendo no, aquí sí, aquí no. No, hay que ver de manera integral, ¿no? o completa cuál es la situación clínica, cuál es la situación vital, cuáles son los valores, cuál es el pronóstico, y en base a eso aplicar las instrucciones independientemente de que me hayan dicho que me quedan 6 meses, me quedan 3 o me queda un año. Si estoy sufriendo a rabiar, no lo aguanto más, se han cumplido todos los criterios que hemos mencionado en el anterior apartado y mi situación es irreversible, pues es que me da igual en qué estadio estar, porque ya no hay más, además estoy inconsciente, he perdido lucidez, entonces no sé qué peor puedo estar para que se apliquen mis instrucciones. Por eso nosotros recomendamos marcar las 3 para que se haga algo, pues como una valoración más global de la situación. Y luego ya propiamente en el bloque 3 serían las instrucciones, que como veréis tanto, para luego 4 derechos que se recogen rapidísimamente. Entonces, en principio, está la 1 y la 3, el deseo finalizar mi vida sin la aplicación de técnicas de soporte vital, otras medidas tal que sean desproporcionadas, fútiles, es decir, inútiles, y que solo estén dirigidos a prolongar mi supervivencia artificialmente, ¿no? Y el 3 que dice, el punto, bueno, la casilla 3 dice rechazo recibir medicamentos, tratamientos complementarios, pruebas diagnósticas, etcétera, si en nada va a mejorar mi recuperación o aliviar mis síntomas, ¿vale? Estos dos que vienen separados realmente son el mismo derecho, recogido en la Ley de Autonomía del Paciente, que es el derecho a todo paciente a rechazar tratamiento. Y tratamientos, como os decía antes, desde una aspirina hasta una cirugía, pasando por una ventilación mecánica o lo que sea, o una prueba diagnóstica. Cualquier intervención médica, hasta sacarme sangre, tengo que dar mi consentimiento. Entonces, en este sentido, es que rechazo cualquier medida que solo tenga como objetivo prolongar la vida, pero en ningún caso ni aliviar mi sufrimiento ni curarme, porque eso obviamente ya a estas alturas estaría descartado. ¿Qué sucede? En la ley anterior, la Ley General de Sanidad, estaba ya en el 86 recogido este derecho, pero te decían, bueno, si usted rechaza lo que yo le estoy proponiendo, pues aquí me firma usted el alta voluntaria y se marcha, porque claro, yo le digo que se haga esto y usted no quiere, pues ya no le podemos atender. Entonces, lo que trae de bueno la Ley de Autonomía del Paciente es que dice, tú rechazas el tratamiento, pero eso no supone un desamparo sanitario, sino que el sistema, en este caso privado, público, da igual, te tiene que ofrecer una alternativa, otro tratamiento, aunque sea un tratamiento de carácter paliativo. Y es ahí a donde nos enganchamos, es decir, vale, yo digo que no a seguir más con la quimio, a operarme, a seguir con una sonda nasogástrica y alimentación artificial, lo que sea, pero eso no significa que quiera sufrir. Lo que quiero es que se me alivie el sufrimiento. Y entonces pasamos a lo que sería el punto 2, que es deseo que se me proporcionen los tratamientos necesarios para paliar el dolor físico o psíquico. Y así pues hasta el momento de que se produzca la muerte. Es decir, yo rechazo tratamientos porque no quiero seguir prolongando algo innecesariamente y menos el sufrimiento, pero obviamente quiero que se me alivie y tener, digamos, el mayor nivel de confort posible o alcanzable, ¿no?, en mis circunstancias. El cuarto punto dice, deseo que se facilite a mis seres queridos y familiares el acompañarme en el trance final. Aquí tampoco entiendo por qué lo tenemos marcado, porque eso también es muy personal. Pues a lo mejor no te hablas con nadie de tu familia y no quieres que te vengan a ver. Entonces, en este caso, pues es muy personal, con lo cual si quieres estar acompañado o no, o por quién, eso lo decide cada cual. Y obviamente el punto 5 es el que no hay que marcar si ya hemos marcado otras opciones, porque entonces entramos en contradicción, que dice que se me apliquen todos los tratamientos precisos para el mantenimiento de la vida hasta donde sea posible y según el buen criterio médico. Vale, pues si entonces abogamos porque no haya limitación
o adecuación del esfuerzo terapéutico y además que lo decida todo el médico, pues marcamos esa casilla y todo lo demás lo dejamos en blanco. Puede ser la opción para algunas personas, pero también sería un poco extraño, ¿no?, hacer un testamento vital solo así. Pero bueno, la Comunidad de Madrid aquí lo ha metido dentro de su propuesta y aquí está. La cuestión es no marcarlo a la vez que se marcan otras, porque entonces lo invalidamos. Bueno, pues ya llegamos al penúltimo bloque, que es instrucciones sobre mi cuerpo, donde habla sobre el testamento vital, es sobre la atención sanitaria y tratamiento destino de mi cuerpo, ¿vale? Es el objetivo del testamento vital. Entonces, todos los modelos, casi todos, yo creo, autonómicos, proponen algún apartado, a lo mejor ahora este también queda modificado o incluso anulado, el tema de la donación. Y aquí nosotros ni entramos ni salimos. Si alguien quiere donar, que marque lo que quiera, todas, una, dos, las casillas que le parezcan oportunas. Solo hacer un par de comentarios. Uno, si realmente tenemos mucho interés en la donación, es preferible que acordemos con entidades como la Complutense, la Autónoma, la Asociación de Trasplantes de no sé qué, la Asociación de Investigación de Tejido Cerebral de no sé qué, que directamente nos pongamos en contacto con estas organizaciones y acordemos con ellos y nos asignen un número de donante y un teléfono de contacto para poder meterlo en el testamento vital, que, digamos, va a garantizar más que se cumpla en la donación que ponernos aquí a poner cruces, porque claro, ejemplo muy rápido, para trasplante, pues tienen que ser aptos, obviamente, los órganos. Si una persona muere por sedación paliativa, ya no es objeto de trasplante ninguno de sus órganos. Para la investigación, pues como yo siempre digo, pues que a lo mejor no somos muy interesantes para la investigación, porque hemos muerto por algo muy común o muy ya estudiado o lo que sea. Entonces dice, bueno, pues no interesa a la comunidad científica estudiar nuestro caso. Monse, ¿te puedo interrumpir un momento en esto? Cuanto queráis. Es que, perdona, es que hoy justo me ha dicho una compañera que lo de donar el cuerpo a la enseñanza y demás, a las universidades, me dice, desde el caso aquel que hubo en la Complu, ya no se hace. Y digo, claro que sí. Y digo, voy a preguntarle a Monse hoy porque esto ya me ha vuelto loca. Sí, sigue operativo. De hecho, yo a veces lo consulto porque como es un tema que nosotros tampoco entramos mucho, pero bueno, por saber un poco más sobre las cosas. Y sí, tú ahora mismo te puedes contactar con la Complutense, con la Autónoma, con las facultades de medicina y rellenar tus datos y hacerte donante. Otra cosa es que aparte de la noticia aquella tan desagradable de cuerpos apilados en habitaciones y tal, yo hoy puedo hacer mi testamento vital y decir que quiero donarlo para la enseñanza universitaria, pero el día que yo fallezca hay un excedente. Entonces dice, bueno, pues sí en su momento, pero hoy, que es cuando usted fallece, pues ya no se necesita ni lo queremos porque ya tenemos excedente para los estudiantes. Entonces por eso digo que sí, que siga adelante. Otra cosa es que el día X pues ni para trasplante, ni para investigación, ni para enseñanza universitaria. Eso se utilizó mucho en la crisis porque la gente decía, bueno, pues yo dono y me ahorro el entierro. O se lo ahorra a mi familia, obviamente. En este caso decimos que, bueno, intentemos ser también responsables en esto. Si no tenemos un seguro de decesos, nos parece correctísimo. Al final, yo creo que te sale más caro el collar que el galgo. Pero sí que es cierto que si dejemos un remanente en algún sitio de 2.000, 2.500 euros, que es como lo estándar, lo básico, lo más barato de este también negocio muy lucrativo que es el tema de los entierros, para que nuestra familia no tenga que hacerse cargo de ese importe sabiendo que va a ser sí o sí, ¿vale? Es decir, y que van a intentar buscar un familiar para que se haga cargo del cuerpo. Entonces, en ese sentido, dejarlo un poco previsto. Pero vamos, la situación, bueno, pues ahora mismo es esa. Es decir, que directamente si a alguien le interesa, mejor que contacte con las organizaciones que llevan estos temas. Vale, gracias. Vale. Yo tengo una duda también. Dime. Porque a mí la enfermera que me lo hizo me dijo que marcando la primera opción, luego las demás iban automáticamente. No hacía falta marcar todas. Eso me dijo a mí.
También nos costó 5 llamadas a registro. Pues no tiene sentido porque, por ejemplo, yo puedo ser, y eso también le pasa a mucha gente, es que no tiene sentido, no podría ser, no cae en cascada por una cuestión, es que no son cosas iguales. Es decir, yo conozco a mucha gente, yo no sé ahora mismo lo que tengo puesto en mi testamento vital, pero dicen, yo si es para salvar una vida, que me quiten lo que sea para trasplante. Pero yo para estar tumbada a que unos estudiantes me manipulen, me rajen, me abran para ver cómo soy por dentro, pues ellos, tenemos esta cosa que aunque ya no lo vamos a sufrir, pero pensamos en el yo vivo, ¿no? De si nos encontramos en esa situación, no nos gusta, lo consideramos invasivo, lo consideramos como, ¿no? Nos sale como un pudor, entonces no, yo no doy mi autorización para la enseñanza universitaria, eso no es automático. Otra cosa es que en España sí somos un país en el que el trasplante, digamos, el consentimiento es positivo, es decir, se da por sentado que va para trasplante, bueno, vosotros lo sabréis, ¿no? A no ser que se diga lo contrario. Es decir, que España es muy generosa donando para trasplantes, pero porque tenemos este sistema y es que se supone que se va a donar a no ser que alguien diga lo contrario. De hecho... Perdona, Irene, que creo que ibas a... No, quería decir que justamente me han preguntado gente, pues eso, lo que hablamos siempre nosotros, que yo creo que lo sabemos todos, que la tarjeta del donante es muy bonita, pero si no has hecho esto no sirve. Si tu familia dice que no los dona y tú querías donarlos, por eso quería que lo aclararas tú, porque eso es otra de las cosas, que la gente se queda muy impactada y le da mucha rabia. Y dice, o sea, que yo pongo esto y tal, pero al final digo, sí, al final la ley indica que la última palabra la tiene la familia. Entonces tú te has podido currar, llamar a la autónoma, tener tu carné, no sé qué, no sé cuánto. Es que si en el último momento tu familia dice que no se dona, no se dona. Pero si es el testamento vital, les van a preguntar a la familia. No, y ni con testamento vital. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque esto es ¿Con el testamento vital tampoco? Eso no, me has pillado la familia sigue teniendo en este ahora punto, por sí eso que digo, yo también. sí, por eso digo que, a ver, puede tener más peso, pero sigue estando en manos la última palabra de la familia y es algo muy sencillo, muy sencillo. Tenemos desde el razonamiento, vamos a decir, legal, es decir, en el momento que una persona fallece, deja de ser, esto me lo explicó uno y dije, me gusta esta explicación, desde el momento que una persona fallece deja de ser ciudadano y por lo tanto exento ya de derecho, ¿vale? Entonces, si has fallecido ya nadie tiene derecho, o sea, nadie tiene una obligación legal a cumplirlo, porque el sujeto de derecho ya no existe, ¿no? Eso desde el punto de vista legal. Pero luego también desde la parte de vista psicológica o del propio papel del hospital decía, a ver, tú tienes un órgano que quieres porque puede ser útil, pero tienes una familia en duelo. Entonces, ¿qué haces? ¿Les arrancas al familiar? ¿Creas daño a una familia psicológicamente para que no puedan tener, ¿sabes? Es decir, que... Pero yo pensaba que con el testamento vital prevalecía, que es lo que pensábamos todos, creo, sí, prevalecía eso, ¿verdad? Sí. Yo estaba completamente segura. No, pues esta parte sigue siendo un poco, bueno, pues una declaración de intenciones, pero sigue siendo la familia la que tiene la última palabra por eso, porque creo que ningún hospital, ningún médico se va a enfrentar a una familia en duelo, sería como muy feo, éticamente muy feo, ¿no? No, lo queremos. No se hace, no creo que se haga. Claro, es que no creo que ningún médico tuviera las narices de hacer eso, a lo mejor podría insistir, pero reclamarlo a una familia... Yo pensaba que con esto no existía ni la pregunta. No. Y luego lo último es eso, pues decir, bueno, pues el respeto de muchas personas que para elaborar su duelo necesitan enterrar a su familiar. Entonces, bueno, un trasplante bien, ¿no? Un órgano bien, por eso la gente también es generosa en ese sentido, pero dar un cuerpo a la investigación o un cuerpo a la enseñanza universitaria y tú te quedas sin un cuerpo al que velar, al que enterrar, al que hacer tu ritual de inicio, ¿no? De tu duelo, de tu despedida, yo creo que nadie se quiere meter ahí, nadie quiere importunar a una familia en un momento tan delicado. Entonces, si no tuviera... Te iba a preguntar, si no tuvieras familiar, imagínate a alguien que, pues nos has dicho antes, gente sin familia y tal, si tú tienes un testamento vital, le preguntarían al representante, supongo, ¿no? Aunque luego sería lo que valdría. A ver, en principio, la cuestión es si nadie se opone. Vale. Esto se cumple si nadie se opone.
Obviamente también hay que hablarlo con la familia, ¿no? Si se puede, si se quiere y si se lo quieren entender. Es decir, oye, que estos son mis valores, respetarlos, no me vengáis luego con tal. Luego, lo que digo, la parte de donar de órganos para trasplante, creo que, bueno, pues ya digo, es algo como que la gente incluso le puede ayudar psicológicamente, saber que su familiar además aporta vida a otra persona que lo necesita, etcétera, etcétera. Pero en principio sí, a no ser que alguien diga lo contrario. O sea, sería así, yo soy el médico, abro esto y digo, bueno, pues mira, además ha facilitado aquí el teléfono de la Complutense, de la tal, tiene número de donante tal, que llamemos a tal teléfono. Oye, Complutense, que aquí tenemos un donante de cuerpo para la enseñanza universitaria, ¿vale? Si ningún familiar dice nada en su contra, realmente es cumplirlo. O sea, no va a preguntar ni a pedir permiso, lo va a cumplir. Pero si alguien de la familia, entendimos que tampoco es un sobrino, vuelvo a decir, el sobrino de Murcia que hace 20 años que no le ve, sino entendemos que un hijo, una madre, un tal, dice, no, por favor, ostras, hay que tener... Pero entonces, con el testamento vital se evita esa pregunta, que eso no se sí, evita con el carnet eso de sí, donante. efectivamente, eso Vale. sí. Vale. O sea, que tiene un peso y una validez. Claro, en ese sentido sí, lo que pasa que digo, por eso digo que me pongo en la piel del médico y una madre que llora y diga, no, mi hijo a la universidad, no, porque yo quiero enterrarle, porque Dios mío, esto es horrible. Wow, yo no sé cómo se pelearía eso, ¿sabes? Entonces, al final, lo que viene a ser el solicitante del deseo, pues ya ha fallecido. Entonces, esto es igual que si solicitas también, es distinto, aquí hay más derecho en ese sentido, ¿no? Pero luego dices, no, yo es que quiero ser incinerado y que mis cenizas se esparzan bajo la encina de mi pueblo. Pues no te vas a enterar. Entonces, pues ahí si lo quieren cumplir, lo cumplirán y si no, a ti te hace ilusión ver que ese va a ser tu destino y te quedas tranquilo y lo manifiestas. Pero obviamente nadie tiene la obligación legal y le llevan a la cárcel o le ponen una multa porque no se echa las cenizas en la encina o a lo mejor incluso pues la multa... No, pero es que encima ahí hay una ley, o sea, que ahí hay la ley funeraria no te deja hacerlo donde quieras. Claro, por eso digo que encima sería la multa de echarlo en un espacio, en un río, lo que sea. Encima si te pillan sería un marrón. Y lo mismo, aquí en otras instrucciones se admite destino del cuerpo. Es decir, puedes poner, que muchos lo ponen, quiero ser incinerada o quiero ser enterrada. Pero obviamente eso ya al hospital le traes sin cuidado. O al centro, o al equipo que te ha atendido en casa, eso ya no es su problema. Lo dejas un poco también, pues eso, para que lo sepan tus representantes, tu familia, oye, mira, pues esto es lo que quiero o esto es lo que tengo pagado en el seguro de decesos, pero hasta ahí. Ya a partir de ahí hemos visto simpatiquísimas peticiones en testamentos vitales ante notario de, bueno, quiero que me envuelvan en la bandera de mi pueblo y me canten no sé qué. Bueno, pues eso obviamente no tiene ninguna cabida en el testamento vital, eso se deja en un documento aparte y que queden todas esas cosas que son, me parecen muy entrañables y muy necesarias también, ¿no? El crear también nuestra despedida y que la gente luego pues pueda participar. O sea, que me parece muy sano, pero no entraría dentro del testamento vital. Y luego ya llegamos al final, que es otras instrucciones. En otras instrucciones se puede añadir, como nos han puesto un documento a base de marcar casillas, todo muy cerrado, porque hay otros documentos de otras comunidades autónomas que es, ponga usted lo que aquí quiera, y te ponen un cuadrado en blanco y dices, wow, ¿y qué pongo, no? Entonces aquí te añaden un apartado que puede ser todo lo largo que se quiera, nos podemos enrollar todo lo que queramos, donde podemos añadir cosas que echamos en falta en el resto de bloques o que queramos aclarar. Y ahí, por ejemplo, siempre se me ocurre el mismo porque me pareció muy oportuno y siempre lo utilizo. Aclarar, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, en el punto donde pone deseo que se facilite a mis seres queridos y familiares el acompañarme, pues hubo una señora que no lo marcó y en otras instrucciones indicó quiero ser acompañada solo por mi hija. Entonces, eso sería una aclaración al texto propuesto que no te sirve a ti exactamente. Y los añadidos, pues te recomendamos o otras cosas así que puedan ser interesantes, es pues el tema, por ejemplo, de la asistencia religiosa. ¿Vale? Si queremos asistencia religiosa antes de la muerte, si no la queremos, si somos budistas, si somos
porque por lo visto también nos hemos enterado que los budistas han hecho un convenio con Sanidad, porque los budistas creen que el alma tarda 2 días en desencajarse del cuerpo, entonces no se puede ni enterrar ni incinerar durante ese tiempo, entonces se tiene que conservar en unas cámaras y tal y cual. Entonces, todas estas peculiaridades de, pues eso, ¿no? Pues quiero que me asista o porque soy protestante o soy católico o soy lo que sea, pues aquí se puede poner, o al revés, o a mí que no se me acerque nadie, que no quiero que ningún tipo de asistencia religiosa, pues se puede poner. Y luego ya pues serían, entre otras cosas que se os puedan ocurrir, que entren dentro de la lógica y el sentido del documento y de la legalidad, y luego están los puntos que acabamos de poner en marcha DMD de cara a la entrada en vigor de la ley de eutanasia. Lo podemos dejar así, pero si además somos favorables a la práctica de la eutanasia y consideramos que puede ser una opción determinada en un momento de nuestro final de vida, pues aquí ya lo solicitamos. ¿Vale? Antes nuestra propuesta estaba en condicional, si para cuando se apruebe la eutanasia tal, pues es mi deseo que se me aplique conforme se haya establecido. Bueno, pues ahora ya, que es lo que decía antes el compañero, de que si lo tenemos que modificar. Bueno, pues no hay prisa, si lo tenemos formulado en condicional o así de alguna manerilla, pero yo creo que conviene que nos encontremos un médico un poco pejilguero y diga, no, esto no está bien expresado, ¿no? Entonces lo ponemos ya en presente con la ley entrando en vigor. Solicito que se ponga fin a mi vida cuanto antes mediante una eutanasia. El punto 2, espera un momentito, que os tengo aquí arriba. Uy, me he ido. ¿Qué he hecho? No, se No. sigue viendo. Ah, he sido yo la que me he ido, vale. A ver, un momentito, lo que voy a hacer Es ampliarlo. Sí, ampliarlo un poco. Bueno, Miguel Ángel ha tenido que salir, me ha escrito No pasa un nada, ya nos WhatsApp quedan 10 que me minutitos despidiera y de su parte voy a y te lo explicar esto. agradeciera. Ay, muchas gracias. Explico esto y ya una cosita de una modificación de la ley que hubo para que la tengáis en cuenta también, de la ley de autonomía del paciente, y ya si hay alguna pregunta y cerramos. El punto 2 hace referencia, que es lo que va a traer más dificultades, el tema de las enfermedades degenerativas cognitivas. ¿Por qué? Porque una persona con una demencia, un Alzheimer avanzado, bueno, primero, tiene que haberlo dejado antes de perder la lucidez o antes de que se empiece a detectar o incluso que haya una incapacitación judicial o de hecho, ¿vale? Es decir, el testamento vital hay que hacerlo antes de perder la lucidez, sino obviamente las condiciones para hacer el testamento vital es ser lúcido, competente, mayor de edad, etcétera. Entonces, claro, va a traer problemas las enfermedades de origen degenerativas, tipo Alzheimer, porque hay personas que lo han dejado, de hecho hay algún caso en otros países de personas que dejaron hecho el testamento vital y la petición de eutanasia, pero ¿cuándo aplicas? Bueno, pues se puede describir. Aquí lo describimos cuando ya haya una demencia moderada, no reconozca a mis familiares, haya perdido autonomía en las actividades de la vida diaria, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurre? Que puede haber ausencia de sufrimiento. De hecho, incluso pueden manifestar absoluta felicidad, ¿no? Una persona con demencia hay personas que están muy agitadas, que lo llevan tal, pero hay otras personas que están bien y no recuerdan que han solicitado la eutanasia, ni siquiera recuerdan el deseo de querer morir. Entonces, aquí hemos intentado, a ver cómo nos sale, todo va a ser aprender sobre la marcha una vez que entre en vigor, pues que aunque yo no lo recuerde, aunque no manifieste síntomas de sufrimiento, para mí, ni yo, el que está redactando el documento, considera que en esas circunstancias no quiero seguir viviendo, que es un poco el caso, no sé si recordaréis, de Maribel Tella Eche, que recogieron no sé cuántas firmas, que estuvieron en el Congreso, porque su madre, bueno, pues había dicho, cuando no me acuerde de vosotros, ayudadme a morir, ¿no? Entonces, claro, sería un caso así, es decir, ya no tienes tu yo, ya está desdibujado y ni siquiera recuerdas que quieres morir, pero tú lo has dejado previamente escrito que, aunque no manifiestes sufrimiento, tú así, ese yo no lo quieres.
Es un poco ahí confuso porque entramos en el tema de las demencias, que son muy interesantes, pero que generan esa... De hecho, fue investigada una médico, no sé si fue en Bélgica o Holanda, porque fue a practicar la eutanasia a su paciente, pero la paciente no sabía que... Entonces se lo explicaban, pero ella no regía. Entonces se fueron a acercar a ella y entonces la mujer... pues reaccionó con violencia y como diciendo, me van a hacer daño. Entonces, claro, como que la acusaban a la doctora de hacer una eutanasia involuntaria en el sentido de como un homicidio, ¿no? Y claro, hasta al final nada, no le ha pasado nada a esta doctora, pero se trata de una situación muy delicada porque, claro, la mujer no recordaba ni la petición, ni tenía deseos de muerte, ni sabía siquiera que estaba enferma, ni que tenía una demencia, pero lo había dejado muy claro en su testamento vital. Hay dos yos, ¿no? El que lo ha escrito y luego el que produce la enfermedad degenerativa. Entonces, en este segundo punto hemos querido más o menos explicar el valor de una persona cuando quiere solicitar una eutanasia cuando se encuentra en una situación así. Luego, como la eutanasia es un procedimiento que va a llevar sus plazos, que si 15 días tal, que si luego una semana de tal, que si luego 2 días para cuál, pues a lo mejor hay procesos vitales que podrán contar con ese tiempo, pero hay otros procesos vitales que no. Entonces, en ese sentido, si no llego a tiempo porque el proceso de la eutanasia se está alargando mucho o incluso lo rechazan, mi petición, pues dejo escrito un poco lo que antes venía en los otros apartados de la Comunidad de Madrid, pero que nosotros aquí lo explicamos y lo extendemos. Y es que rechazamos cualquier tratamiento que prolongue mi vida de manera innecesaria. Y sobre todo que el derecho es rechazar tratamiento o retirar tratamientos cuando ya se han iniciado, ojo, que es el mismo derecho. Lo que pasa que en la práctica lo segundo siempre suele costar más, retirar algo que ya se ha iniciado, pero está claro que emanan del mismo derecho que es el rechazo al tratamiento. Y luego ya el punto 4, que va a ser el que nos va a traer muchos problemas, como ahora también están hablando mucho sobre el tema del aborto, ¿no? De la implantación del aborto aquí en España, que al final es algo que se hace en la privada porque en la pública no se ha asumido, y es que si alguna persona profesional sanitaria se declara objetora de conciencia, pues que se solicitó que sea sustituida por otro profesional, porque siempre va a prevalecer mi derecho a que se cumplan mis instrucciones, a que haya un objetor de conciencia. Entonces, si el doctor Peláez Rodríguez objeta, el centro sanitario a mí me tiene que garantizar, en este caso, si hablamos no de eutanasia, sino de limitación del esfuerzo terapéutico, el hospital me tiene que facilitar a la doctora Jiménez González para que cumplan mis instrucciones. Es decir, que haya un objetor, objetan las personas, pero no objetan las entidades jurídicas ni los organismos, sino las personas con nombre y apellidos, y prevalece mi derecho a que se cumpla. Y en el caso de la eutanasia, la gente los profesionales que se declaren objetores, pues o bien la persona podrá buscarse otro profesional o bien las próximas que se están formando, comisiones de evaluación y garantía, podrán acudir a esas comisiones y decir, oiga, que he consultado a 2 médicos y los 2 me han dicho que son objetores. Entonces, esa comisión deberá ponerse en contacto con el área sanitaria, con el que gestione el área sanitaria y decir, oye, aquí en este hospital hay una persona con una petición de eutanasia, ha recurrido a 2 médicos, tenéis que buscar un médico dentro de ese área sanitaria que se haga cargo de la petición, ¿vale? Entonces, bueno, eso por lo que tiene que ver con la eutanasia y en el caso de cualquier retirada de tratamiento, pues cualquier profesional. Y ya lo último, voy a dejar de compartir pantalla, es que en 2015, en agosto de 2015, se modificó la Ley de Autonomía del Paciente porque se había... sí, ¿qué tendrá que ver? La Ley del Menor, ¿vale? La Ley del Menor hizo unas modificaciones que, como un juego de billar, hizo carambola en la Ley de Autonomía del Paciente, en lo que se refiere a personas mayores de edad, pero que están tuteladas con una incapacitación judicial o que están incapacitadas de hecho. Entonces, toda la autonomía que dio la propia Ley de Autonomía del Paciente, esta modificación que se hizo con nocturnidad y alevosía, restó capacidad de decisión
a las familias. Es decir, no habiendo testamento vital, cuando hay, lo que hemos dicho al principio, cuando una persona está en una situación de final de vida y no está capacitada para tomar decisiones, la ley les reconoce la capacidad de decisión por representación. Entonces, tú no tomas tus decisiones, sino que tomas las decisiones en base a lo que esa persona querría. Y eso se reconoce como un derecho. Incluso se reconocían el testamento vital, vamos a decirlo, oral, es decir, la manifestación de los criterios y principios vitales de la persona, ¿no? de sus principios y sus valores que hubiera transmitido de manera oral, de yo así no me quiero ver, yo a mí no me enganchéis una máquina, yo con esto a mí por favor me ayudáis a morir. Pues eso se consideraba también un valor que había que proteger y que la familia tenía derecho a reclamar esa voluntad. Bien, pues esa modificación de la Ley de Autonomía del Paciente lo que hizo fue que aquellas personas que no estuvieran capacitadas para tomar decisiones, recuperaba el médico parte de la capacidad de decisión en detrimento de la familia, porque a los médicos les decía que el médico tendrá, ante una decisión al final de la vida, que velar por la salvaguarda de la vida y la salud de su paciente. Chin, pum. Y no decía ni qué vida ni qué salud. O sea, que había que mantener con vida al paciente, aunque eso fuera en contra del criterio de la familia que le estaba representando e incluso de los valores de esa persona que en ese momento no se podía comunicar. Con lo cual, eso llevaba a un callejón en el que si profesionales y familia ambos estaban de acuerdo en seguir adelante y mantener la vida, pues no había problema. Si ambos estaban de acuerdo en limitar el esfuerzo terapéutico, no había problema. Pero en el momento en el que el profesional quisiera mantener con vida y la familia no, ahí el médico es el que se le iba a dar, digamos, la razón. Pero siempre, obviamente, la coletilla, y es poder acudir y pelearlo. Yo siempre lo digo, aunque la ley lo haya modificado, tú te peleas por tu familiar, y si tu familiar en estas circunstancias no querría seguir viviendo, tú hablas con la dirección médica del centro y si no te vas al juez, ¿vale? Existen jueces que tú les informas de la situación, esa baza también la tiene el médico, pero es que la tienes tú. Te lo ponen como que si no el médico informará al juez para que tome una decisión y mientras tanto él seguirá con las medidas que haya estimado oportunas. Pero esa baza también se la guarda la familia en el sentido de que dices, bueno, pues este médico está decidiendo esto y voy a pelearlo. Entonces al final son médicos que en jueces que en 24 o 48 horas tienen que responder y por tanto pues puede ser que al final te den la razón a ti, como en el caso, por ejemplo, también de Andrea, la niña gallega, que también fue muy famosa. Y al final el juez no tuvo que decir nada, pero los médicos cambiaron su opinión y dejaron y ayudaron a morir a la niña porque sabían que el juez ya se había filtrado que el juez les iba a quitar la razón y le iba a dar la razón a los padres, que la ayudaran a morir. Entonces, por eso digo que a veces también la justicia no solo del lado del médico, sino de la nuestra. Con lo cual, si tienes testamento vital, esta modificación de la ley es intocable, o sea, ya no te afecta, porque habiendo testamento vital ya no es ni lo que diga el médico ni lo que diga la familia, es lo que has dicho tú y lo que has dejado recogido en el testamento vital. Entonces, es una razón más para hacer el testamento vital, para ahorrarnos este posible encontronazo con un equipo médico que esté en contra de lo que diga la familia por representación. Entonces, bueno, pues ahí queda un poco la cosa. Y fin, ¿os queda alguna cosilla? A mí no me ha quedado ninguna duda, no sé a los demás. Vale. Pero las No, que perfecto, Está muy bien, Monse, a mí tampoco, ninguna duda, Vale. y hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya. Vale, lo único que sepáis, ¿vale? Que DMD, bueno, lo que os he dicho, aparte de los talleres que queráis o otro tipo de actividades como la del otro día con Fernando, o si volvemos a lo presencial, poder volver a encontrarnos físicamente en algún local o lo que sea, DMD atiende a toda la ciudadanía, ¿vale? No solo a sus socios, entonces cualquier información sobre testamento vital,
ley de eutanasia, eso, pues tengo a mi abuela en la residencia y le han dicho que tal y yo no estoy de acuerdo y tal, un caso concreto de vulneración de derechos sanitarios al final de la vida, informamos y asesoramos a cualquier ciudadano, ¿vale? Y ciudadana. Entonces, que bueno, si hoy os han quedado dudas, pues que nos podéis escribir, nos podéis llamar o lo que queráis. Muchísimas gracias, Monse. Estupendo.